¿Cómo están? Muy buenos días. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a la conferencia gremial Prevención del lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo. En esta ocasión, esta conferencia se está llevando a cabo gracias al apoyo de Benítez, Vargas y Ugasa Abogados. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy, quiero indicarles que durante la ponencia pueden ir realizando sus consultas a través de la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas, las mismas que van a ser resueltas al culminar las ponencias. Sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestros dos invitados del día de hoy, el doctor Roberto Pereira, socio de Benítez, Vargas y Ugasa Abogados, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en Derecho Penal. Integró el equipo técnico de la Defensoría del Pueblo en la mesa de diálogo de la Organización de Estados Americanos. También nos acompaña la doctora Liliana Calderón, consultora de Benítez, Vargas y Ugasa Abogados, abogada penalista con más de 14 años de experiencia, asesorando a empresas nacionales y transnacionales en materia de anticorrupción, y prevención de lavado de activos. Cuenta con un máster en cumplimiento normativo en materia de la Penal Universidad Castilla-La Mancha. Bienvenidos, doctor Roberto y Liliana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Mónica. Un placer estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Mónica. Es un gusto estar con ustedes hoy. Los dejo para que ya puedan iniciar con sus ponencias. Perfecto. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver las diapositivas. Muy buenos días con todos y todas. Vamos a desarrollar hoy día el tema de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Vamos a tratar de hacer una presentación por nuestra parte, inicialmente bastante acotada. Nos vamos a dividir la exposición con Liliana Calderón, que básicamente va a constar de dos partes. La primera, que va a estar a mi cargo, va a ser hacer una presentación acerca de qué cosa es el lavado de activos, ¿no? Cómo se origina este tema y cómo ha venido desarrollándose, tanto a nivel de la legislación penal, administrativa y a través de la generación o creación de una serie de órganos vinculados a este delito, y luego algunas pautas que creemos que son los temas, digamos, más recurrentes cuando uno enfrenta estas preguntas acerca del lavado de activos, ¿no? Y luego ya Liliana entrará en la parte más propiamente regulatoria, ¿no? De los oficiales de cumplimiento, el reporte de operaciones y todas las obligaciones vinculadas o relacionadas con los sujetos obligados, ¿no? Esa va a ser la pauta. Yo espero no tomar más allá de entre 15 a 20 minutos para luego que Liliana también aborde la segunda parte en ese mismo tiempo, ¿no? Bueno, empezamos. Liliana me va a ayudar con las diapositivas, con la primera parte, que es la parte de la introducción, ¿no? Bueno, básicamente ahí está el índice de las materias que vamos a desarrollar. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que preguntarnos qué cosa es el lavado de activos, ¿no? Y el lavado de activos tiene una definición muy simple ya desde hace muchos años, ¿no? Que es un conjunto de operaciones, básicamente comerciales y financieras, que están destinadas a dotar de apariencia lícita a bienes que tienen una procedencia en una fuente ilícita, ¿no? De ahí también es que deriva el nombre, o coloquialmente como se conoce esto como lavado de activos, ¿no? Inicialmente se dijo que era lavado de dinero, se denominaba lavado de dinero, y era precisamente porque había que limpiar este bien, el origen de este bien, para que luego se incorpore al circuito comercial, financiero, bursátil, el circuito económico en general, sin esa mancha de ilicitud, ¿no? Eso es básicamente la idea central que está detrás del lavado de activos. Esta actividad, este conjunto de operaciones consistentes en limpiar, digamos, los rastros de ilicitud que tiene un bien por su origen, no siempre ha sido considerado un delito, no siempre ha sido una conducta reprochada, ¿no? Su reproche, su prohibición y su sanción penal se fue gestando con el tiempo.
Y esto básicamente ha ocurrido de la mano de una preocupación que proviene del derecho internacional en realidad, ¿no? Y está muy vinculado al tráfico ilícito de drogas. ¿Por qué? Porque la experiencia criminológica se comenzó a advertir que en realidad las organizaciones que se dedicaban al tráfico ilícito de drogas, en realidad lo que tenían como propósito final es generar recursos, ¿no? Recursos que les permitieran no solamente desarrollar y ampliar la propia actividad criminal, sino además, obviamente, beneficiarse de esos recursos. Entonces, en algún momento surgió la idea de no tanto o no solo atacar la actividad del tráfico ilícito como tal, sino atacar precisamente a estos bienes que se generaban como consecuencia de esa actividad y que eran ingresados en el circuito comercial o económico legal a través de este conjunto de operaciones. Y es por eso que, si uno ve, ahí están los principales hitos en materia del derecho internacional, es que, primero, el lavado de activos surge en el ámbito fundamentalmente del tráfico ilícito de drogas, y en segundo lugar surge de la preocupación de instancias internacionales. ¿Ya? La Convención de Naciones Unidas, por ejemplo, que es del mes de diciembre de 1988, que es una convención contra el tráfico de drogas y estupefacientes, en realidad su denominación, que es la famosa Convención de Viena, ¿no? Allí ya se comienza a gestar este conjunto de reglas, de normas, de prohibiciones dirigidas a los estados, fundamentalmente para que adopten una serie de medidas en esa línea. Luego se crea este grupo el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, ¿no? En la Cumbre Mundial Económica en 1989, al año siguiente nomás de la Convención de Viena. Luego el GAFI se integra a la OCDE, ¿no? Como un mecanismo de este conjunto, este sorte de club, digamos, de países preocupados por desarrollar la economía con una serie de valores, una serie de reglas que promuevan la transparencia, la integridad en las relaciones económicas. Luego está la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo del año 2000. Luego también en Europa se van desarrollando una serie de normas en el contexto de la Unión Europea sobre el blanqueo de capitales, siendo el más importante el Convenio de Estrasburgo, a partir del cual se emiten una serie de directivas que han desarrollado de manera muy dinámica y han ido ampliando el ámbito de persecución del lavado de activos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el Perú no podía ser ajeno a esta realidad internacional, porque obviamente aspiraba, bueno, está en estas organizaciones, pero además aspiraba a integrar otras, como la OCDE, y para eso, bueno, necesitaba también incorporar todas estas disposiciones, estas normativas orientadas a reprimir, perseguir el lavado de activos. Sin embargo, a pesar de que Perú había suscrito la Convención de Viena, en el Código Penal de 91 relacionada con la represión del lavado de activos, unos meses después recién, ¿no? A través del decreto legislativo 736 se incorporaron dos artículos en el Código Penal peruano, el 296A y el 296B, que reprimían algunas manifestaciones de lavado de activos, ¿no? Básicamente también asociado al tema de tráfico de drogas. Se reprimió en el capítulo del tráfico ilícito de drogas, se incorporó, perdón, estos dos artículos en el capítulo vinculado al tráfico ilícito de drogas. Luego, estas normas del Código Penal sufrieron sucesivas modificaciones, ¿no? Ampliando, restringiendo, modificando una serie de componentes del delito de lavado de activos a través de esas normas que ahí se citan. Luego ya hacia el año 2002 hay un hito importante con la primera ley, digamos, integral, una ley especial sobre el lavado de activos, que amplía el ámbito de aplicación y ya no solamente restringió el lavado de activos como fuente, considerado como fuente al tráfico ilícito de drogas, sino también otro tipo de actividades económicas que sin duda tenían una potencialidad y una eficacia para generar activos de origen ilícito y generar el riesgo propio del lavado de activos. Esta norma también sufrió una serie de modificaciones por normas que modificaban directamente o normas que, tratando otras materias, también incidían en esta norma, como la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo, del 2007,
Y finalmente ya llegamos al año 2012, donde se promulga el decreto legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos, y el decreto legislativo 1249, que lo ha modificado no hace mucho, hace unos años, 3, 4 años, ampliando una serie y precisando una serie de cuestiones vinculadas a la persecución del lavado de activos. Entonces, hoy día, normativamente en el Perú, es el decreto legislativo 1106 el que regula el lavado de activos, y esa expresión, esta norma de toda la evolución, toda esta evolución azarosa que está ahí muy resumida, pero que en realidad tendríamos que hacer otra conferencia para explicar, digamos, en qué han consistido todos estos cambios, pero básicamente se trató de modificaciones de técnica legislativa, concepciones sobre las que el legislador tenía para perseguir el lavado de activos, y también se fue recogiendo la propia experiencia nacional en la materia, ¿no? Luego se han dictado normas también extrapenales, ¿no? Por ejemplo, el lavado de activos no podría funcionar sin una organización administrativa que pueda gestionar la persecución y la prevención del lavado de activos. La ley de superintendencia de banca y seguro, por ejemplo, ya contempló una serie de mecanismos o reglas vinculadas a la persecución del lavado de activos. A su vez se dictaron resoluciones, la superintendencia de banca y seguro sigue dictando resoluciones en relación con el tema del lavado de activos. El año 2002, la ley 27693 crea la unidad de inteligencia financiera. Luego la ley 29038 la incorpora a la superintendencia de banca y seguro, porque la UIF no nace en la superintendencia de banca y seguros, es que se incorpora luego. Las normas que van creando, en fin, todos los organismos y los mecanismos extrapenales, pero todos orientados a complementar la legislación penal y a dotarla de eficacia, ¿no? El año 2006 se ampliaron las facultades de la UIF, por ejemplo, y el decreto legislativo 1249, que además de dotarle de una serie de potencialidades y de funciones a la UIF, crea un procedimiento judicial especial para la solicitud de secreto bancario de la reserva tributaria por parte de la unidad de inteligencia financiera. La siguiente, por favor. También se han dictado normas que están vinculadas al lavado de activos. Por ejemplo, la ley de pérdida de dominio, que ahora se llama ley sobre extinción de dominio, el decreto legislativo es 1373, es una norma que está muy vinculada al lavado de activos, no solamente porque persigue, en este caso, bienes que también tienen un origen ilícito, sino que lo hace independientemente de que se pueda siquiera haber iniciado una investigación por algún delito, ¿no? Basta que ese bien esté cubierto de una serie de datos, de indicios, muchos de ellos similares a los que se trabaja en el lavado de activos, para inmediatamente perseguir bien y sacarlo fuera del circuito legal en el que se encuentra, porque precisamente tiene un origen ilícito. Y bueno, también está la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, la 304-24, que tiene una nomenclatura y se discute mucho si es responsabilidad administrativa o penal. Bueno, lo cierto es que la sanción la impone un juez penal, y una persona jurídica puede ser procesada hoy día a partir de esta ley y imputársele responsabilidad por haberse involucrado en la comisión de delitos, entre ellos el delito de lavado de activos. O sea, hoy día en el Perú, no solamente las personas naturales tienen un riesgo de ser procesadas y condenadas eventualmente por el delito de lavado de activos, sino también las personas jurídicas. También la jurisprudencia, ¿no?, se ha hecho cargo de esta materia. Ya hemos visto cómo la legislación ha evolucionado, no siempre de manera lineal y de manera progresiva en el sentido positivo de la palabra, sino que ha tenido retrocesos, ha tenido una serie de cambios. Es un delito relativamente nuevo, que tiene una serie de particularidades, dada su finalidad político-criminal de perseguir bienes de origen ilícitos, o a quien realiza conductas de limpiar estos bienes en relación con su origen ilícito. Y entonces el Poder Judicial también ha tenido problemas y dificultades para aplicar esta normativa, y básicamente ahí lo que he resumido son los tres, creo yo, los tres productos o las tres piezas jurisprudenciales más importantes: el Acuerdo Plenario 3 de 2010, el 7 de 2011, que
se ocupan de una serie de situaciones vinculadas al lavado de activos. Ciertamente estos pronunciamientos se realizaron con las legislaciones vigentes en ese momento, pero muchas de las cuestiones que han resuelto y que están contenidas allí son perfectamente aplicables a la regulación actual en materia de lavado de activos. Y finalmente la sentencia plenaria casatoria, que es una sentencia, muchos recordarán, que se emite por la Corte Suprema a partir precisamente de dos casaciones que emite la Corte Suprema, la propia Corte Suprema, y donde se advierte una serie de discrepancias en relación con la interpretación del delito de lavado de activos sobre una serie de materias, algunas de ellas las vamos a ver seguidamente, pero que es la propia Corte Suprema que se da cuenta que en el propio seno de la Corte Suprema, en las salas penales, hay discrepancias de criterios y entonces requiere la unificación de esos criterios a través de la sentencia plenaria casatoria que se menciona ahí. Entonces, como resumen de todo esto que les he relatado hasta ahora, yo creo que hay que destacar el origen, el impulso, el desarrollo de la persecución del lavado de activos es una preocupación que proviene del derecho internacional. Hoy día, como consecuencia de eso, podemos decir con total facilidad que el lavado de activos es un delito de persecución global. Todos los estados, o la mayor parte de ellos, la gran mayoría de ellos, diría que casi totalidad de los estados, tienen normas que reprimen el lavado de activos, persiguen el lavado de activos y están muy involucrados en las actividades de cooperación internacional para perseguir el lavado de activos, sea a nivel financiero, compartiendo información. Los organismos tipo UIF, los estados, están vinculados y comparten información y experiencias en la persecución de este delito. Los poderes judiciales también, sin duda, los órganos especializados. Las reuniones en el GAFI son reuniones que se establecen estos mecanismos también de cooperación, de interacción entre los estados para perseguir de manera mucho más eficaz el lavado de activos. La implementación ha sido una implementación progresiva y problemática, no ha sido fácil implementar estas normas, no está siendo fácil incluso ahora, estas normas sustantivas y procesales para perseguir el lavado de activos. Estas normas, además penales, se han complementado con normas administrativas que han establecido procedimientos, organismos de control y de supervisión, tanto públicos como privados, es decir, los privados, muchas entidades privadas, por ejemplo, se les impone una serie de obligaciones en relación con la prevención y la persecución del lavado de activos. Un claro ejemplo de eso son los sujetos obligados, por ejemplo, ¿no? Que muchos de ellos son privados, o la gran mayoría de ellos son privados, pero que tienen impuestas legalmente obligaciones para prevenir y perseguir el delito de lavado de activos. El desarrollo jurisprudencial también ha sido progresivo y problemático, y lo que nos tenemos ahora es un ámbito regulatorio muy complejo de un alto riesgo, porque al ser un ámbito de relación compleja y al establecerse una serie de obligaciones en relación con esto, genera pues una serie de riesgos de los agentes económicos en su interacción regular en el mercado, que es el caso tener en cuenta, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales se realizan este tipo de eventos para poder informar y para poder transmitir y discutir una serie de temas que están vinculados a esto, evitando estos riesgos o estas contingencias legales que genera esta decisión político-criminal de perseguir el lavado de activos, pero a través pues, de una complejidad de normas y de órganos y procedimientos, ¿no? Bueno, la estructura del lavado de activos, además de esta definición que vimos al inicio, yo creo que pueden entender estas cuatro etapas, ¿no? Todo, se denominan las fases del lavado de activos, ¿no? En primer lugar, hay una obtención de los activos que está vinculado a una ilicitud o actividades ilícitas, como ya se ha señalado. Luego, lo que se busca una vez obtenido esto es colocar esos activos en el circuito de mercado legal, ¿no? A través de una serie de operaciones básicamente estándares o conocidas, depósitos en cuentas, en fin, actividades de las más diversas que hay en el circuito comercial, y luego de incorporar eso, de colocar eso, se busca cuanto más alejado del origen esté el bien, mejor. Entonces, por lo tanto, se realizan operaciones adicionales orientadas precisamente a alejar en la mayor medida posible ese bien del origen ilícito que posee, es decir, la posibilidad la imposibilidad, se busca la imposibilidad que pueda ser rastreado ese bien, y para detectar rápidamente su origen, es decir, se intercalan o se realizan una serie de operaciones complejas para precisamente alejar en la mayor medida posible, como decía, de su origen ilícito. Y luego ya, una vez que se logra eso,
que ese bien ya se reinserta en el mercado a través de los mecanismos formales, de la manera absolutamente legal y regular en las operaciones, ¿no? Eso es básicamente el esquema, esas son las fases de la... Obviamente algunos tipos, algunas modalidades no se van a adecuar totalmente a estas fases, ¿no? Tendrá mucho más, menos, dependiendo un poco del tipo de conducta que se realice, porque además esto es muy dinámico, ¿no? Como esto está asociado mucho a la actividad comercial, y la actividad comercial es una actividad muy dinámica, muy cambiante, tanto por sus objetos, por su movilidad supranacional, por los actores que intervienen y por la materia que trata, es muy dinámica. Entonces, estas fases no necesariamente se dan de manera completa o en toda su extensión en cada una de las conductas de lavado de activos, ¿no? Pero básicamente eso sirve para dar una idea de cuáles son las fases de este delito, la estructura, ¿no? que tiene el lavado de activos. La siguiente, por favor. En el Perú, ¿en qué consiste el lavado de activos? ¿No? Ya para ir aterrizando en lo que es el delito de lavado de activos. En el Perú se regulan básicamente tres grupos de conductas, se penalizan tres grupos de conductas vinculadas o denominadas o integrantes del lavado, de la persecución del lavado de activos, ¿no? Los actos de conversión y transferencia de bienes de origen ilícito, ¿no? Bienes que son incorporados a través de actos de conversión y transferencia, son conductas, un conjunto de conductas que se criminalizan entre 8 a 15 años, como ustedes verán por el rango de pena, son conductas muy graves. Luego están los actos de ocultamiento y tenencia de los bienes, ¿no? Y en tercer lugar están se sancionan los actos de transporte, traslado, ingreso o salida del territorio nacional de los bienes que tienen un origen ilícito. Como ustedes podrán ver, son tres grupos de conductas que tienen una vocación por cubrir la mayor cantidad de posibilidades, digamos, de que un bien de origen ilícito pueda ser ingresado al mercado legal. Bueno, sigamos, hay un segundo nivel de agravación, decía, cuando el origen de ese bien está vinculado a la minería ilegal, al tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro. Es decir, si el origen son determinados delitos graves, la pena será no menor de 25 años. Luego se atenúa la pena, es decir, se rebaja la pena a 4 o 6 años. Fíjense ustedes que incluso en los supuestos de atenuación, sigue siendo un rango de pena alto. Por lo tanto, eso expresa pues el desvalor que ha tenido el legislador penal y que tiene el Estado frente a este tipo de conducta, ¿no? Si el valor no supera el valor del bien sobre el que recae la conducta de lavado, no supera las 5 UITs, o a quien, habiendo participado de esas actividades, una suerte de colaborador eficaz, digamos, se acerca a las autoridades para dar información acerca de la inminente consumación, y con esa información se impide que se consume el delito, o la captura de autores o partícipes, o la posibilidad de incautar los bienes que son objeto del delito. En esos casos hay una pena de entre 4 a 6 años, es decir, si me le impone una pena de 4 años, podría incluso suspenderse la pena, pero sigue siendo un riesgo penal sin duda muy significativo por incurrir en estas conductas, ¿no? Luego de esos tres grupos de conductas que les he mencionado, es decir, estas conductas que están básicas del lavado de activos, también se sancionan dos grupos de conductas que no son propiamente de lavado de activos, pero que son conductas que se reprochan porque no son conductas que no se cumplen, digamos, las obligaciones impuestas de colaborar con el sistema de prevención y sanción y persecución del lavado de activos, ¿no? Un primer grupo de conductas es la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, ¿no? También tiene una pena alta, de 4 a 8 años, es decir, cuando uno tiene una obligación legal impuesta de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, ¿no? Como verán ustedes, ahí no se trata de una actividad propiamente lavado, sino simplemente de el incumplimiento de una obligación legal en el sistema, este sistema complejo de prevención y persecución del lavado de activos, ¿no? Ahí hay una modalidad imprudente. Este delito no solamente se puede cometer de manera dolosa, sino si se omite, se realiza esa omisión infringiendo, por ejemplo, deberes de cuidado, y la típica definición de imprudencia. También se puede cometer este delito, aunque su sanción no supone una pena
privativa de libertad, sino simplemente multa, ¿no? Y luego, si en el marco de una investigación o procesamiento por el delito de lavado de activos, la persona natural o jurídica se rehúsa, digamos, retarda o falsea el suministro de información que le es requerida por las autoridades que están encargadas de esta investigación o juzgamiento, ¿no? Se agrava lo mismo, ¿no? Si el origen de ese bien del que se trate, del que se esté investigando, juzgando, es la minería ilegal, el crimen organizado, o su valor supera las 500 UIT. Como verán ustedes, insisto, no son conductas propiamente de lavado, pero son conductas que el legislador ha considerado que deben ser reprochadas también porque impiden o omiten estas obligaciones legales de colaboración con la persecución de estos delitos. Bueno, dicho esto, muy rápidamente, vamos a tocar también muy rápidamente algunos problemas que el delito de lavado de activos ha planteado y sigue planteando, ¿no? Y seguramente seguirá planteando. Uno primero es el vinculado a su autonomía, ¿no? Nosotros hemos hablado hasta ahora de que el delito de lavado de activos en realidad lo que trata de hacer es reprimir la incorporación de bienes que tienen un origen ilícito, ¿no? Bueno, siempre se ha preguntado entonces cuál es la relación entre el delito de lavado de activos y el ilícito del que procede. Es decir, si están vinculados de manera intensa, ¿no? Por ejemplo, se tiene que probar el delito precedente para poder perseguir el delito de lavado de activos, es decir, el delito originario en el que se obtienen esos bienes o se producen esos bienes, ¿no? Necesito una condena. Los responsables de ese ilícito originario del que proceden los bienes deben estar por lo menos investigados para poder perseguir el lavado de activos, o el lavado de activos se persigue de manera autónoma. Bueno, esto ha merecido una serie de reglas de tipo sustantivo en la legislación penal, pero sobre todo de interpretación, ¿no? Y ya en la reciente sentencia plenaria casatoria que les he señalado, se ha establecido que hay una autonomía del lavado de activos. El lavado de activos es autónomo del delito fuente. Es autónomo desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista procesal. Es decir, yo puedo perseguir y puedo sancionar por el delito de lavado de activos sin que necesariamente el delito fuente haya sido siquiera investigado, y menos aún que haya sido sancionado, ¿no? Basta entonces con cumplir esos tres requisitos, es decir, que se identifique una operación o transacción inusual, criterio que conocemos y que podemos discutir más adelante, y que esa operación o transacción inusual genere un patrimonio anómalo que no se puede justificar. Esto es una bandera roja ya para el delito de lavado de activos y que asocia al delito de lavado de activos con un origen ilícito, ¿no? Entonces, insisto, basta acreditar este primer elemento para comenzar ya a estar en el ámbito de riesgo de lavado de activos. En segundo lugar, que esas operaciones y ese incremento patrimonial tengan su origen en alguna conducta, estas conductas que les he mencionado, los actos de colocación, los actos de transferencia, los actos de tenencia de bienes ilícitos, ocultamiento de bienes, tienen que estar vinculados a alguna de esas conductas, estas operaciones inusuales, sospechosas y de incremento patrimonial inusual. Y en tercer lugar, tienen que existir indicios que permitan imputar o que permitan determinar que la persona que está involucrada con estas transacciones inusuales, con este incremento patrimonial a través de conductas propias de lavado de activos, que esa persona, insisto, haya tenido conocimiento, ¿no? O haya podido conocer, ¿no? Sobre el origen ilícito de los activos objeto de la conducta, ¿no? Entonces, bastará con esos tres elementos para poder iniciar por lo menos una investigación por lavado de activos sin que se acredite, sin que sea necesario hacer una probanza de que efectivamente eso proviene de actividades ilícitas delictivas, ¿no? La siguiente, por favor. Por lo tanto, el estándar de acreditación del delito fuente no es un estándar de acreditación intensa, es decir, lo que ha dicho la
la Corte Suprema es que no se requiere una determinación absolutamente precisa, circunstanciada del origen o del delito que da origen a estos bienes, es decir cuándo ocurrió, quiénes participaron, a través de qué modalidad de conductas, ¿no? Bastará, dijo la Corte Suprema, una acreditación genérica de la actividad criminal previa, es decir, que esa actividad no pueda ser explicada a través de explicaciones causales lícitas, ¿no? Cuando una actividad económica o una operación comercial tiene dificultades para ser explicada a través de criterios lícitos, entonces ahí se genera inmediatamente una bandera roja para poder asociar ese tipo de actividades a orígenes delictivos o ilícitos. Tampoco se debe tratar el delito fuente necesariamente de delitos graves. Lo que ha dicho la Corte Suprema es que cualquier actividad criminal que sea idónea o sea capaz de producir ganancias ilegales puede ser considerada un delito fuente de bienes que pueden ser perseguidos a través del lavado de activos. Por lo tanto, no requerimos estar necesariamente a actividades delictivas previas de gravedad para perseguir los bienes obtenidos a través del lavado de activos. La estafa, por ejemplo, podría ser una conducta claramente, desde la minería ilegal, el tráfico de drogas, la trata de personas, hasta delitos patrimoniales clásicos como la estafa, podrían ser delitos que sean considerados delitos fuente para perseguir bienes que se hayan producido como consecuencia de las actividades ilícitas. Basta la idoneidad, dice la Corte Suprema, para producir ganancias ilegales para que el delito activo sea. Esto es un punto bastante polémico, ¿no? El delito activo, como ya mencioné, le impone o persigue cuando la persona conocía del origen ilícito o debía presumir su ilicitud. Y esto es un tema que ha dado mucha y que sigue dando que hablar y dará que hablar seguramente, sobre todo por algunos casos que ya se han judicializado, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, el caso de los partidos políticos que han recibido de origen ilícito. Su principal defensa es, yo no sabía, no conocí, ¿no? Por ejemplo, de aportes de la empresa Odebrecht a campañas políticas provenientes de, ya se sabe, de una caja que tenía fondos de origen ilícito. Esos aportes han ingresado a través de organizaciones políticas y mucha gente dice, bueno, yo no sabía, pues, ¿no? En esa época, ¿quién podía imaginarse que esos recursos provienen de actividad ilícita? Acá el problema, pues, es cuál es el criterio que voy a utilizar para decir que una persona conocida, para señalar que una persona conocida o debía presumir. Tengo que investigar su fuero interno, tengo que hacer una indagación sobre qué cosa estaba pensando la persona en un momento, muy complicado, ¿no? Tengo que imputarle en base a determinados criterios, bueno, ¿qué criterios son los que debo utilizar para imputar a una persona conocimiento, o más aún que debía presumir que el origen de esos bienes eran ilícitos? Y acá básicamente de lo que se ha trabajado, para decirlo en sencillo, ¿no? Es a través de reglas de experiencia, es decir, si en determinado ámbito de actividad las reglas de experiencia señalan que determinados modos de proceder son modos propios de el ocultamiento del origen de unos bienes, o que se quiere esconder su origen, bueno, en ese momento se le impone una obligación, un deber a la persona de presumir por lo menos de que el origen de esos fondos son ilícitos. Un ejemplo muy concreto para graficar esta problemática. Si al dirigente de un partido político viene una persona y le dice, mira, te voy a dar $3 millones, pero en efectivo, y por favor no se lo voy a entregar a la administración del partido, sino que nos citamos por favor en un departamento, ¿no? Donde estemos tú y yo, máximo una persona más, no quiero que nadie más sepa, ¿no? Entonces, si le entrega $3 millones o 6, lo que fuere, en unos maletines en efectivo, sin ningún registro, sin la intervención de los canales contables, administrativos, de las organizaciones, al margen del sistema financiero, obviamente esa regla de experiencia, o la regla de experiencia que nos dice en esa circunstancia, que es altísimamente probable de que el origen de ese dinero tenga un origen ilícito, y eso determina entonces que se recurra a esta modalidad casi clandestina de entrega de ese dinero. Y si encima la persona que lo recibe tampoco lo ingresa a su organización política de manera lícita, sino que realiza o despliega una serie de actos para encubrir ese origen, y es más, en muchos casos si se queda con esos dineros y los ingresa
al sistema, obviamente que estamos pues ante la descripción que hemos hecho del delito de lavado de activos. Por lo tanto, dependerá mucho de las circunstancias en las que ocurran las operaciones para poder imputar que una persona debía haber conocido por las reglas de experiencia propias de su actividad comercial que el origen era ilícito, ¿no? Y es un poco lo que ocurre con todas estas reglas del reporte de operaciones sospechosas, es decir, son banderas rojas, son determinadas manifestaciones o conductas que expresan un sentido de ilicitud, ¿no? Esa es la idea que está detrás de estos criterios para imputar que una persona sí conocía sobre el origen ilícito o por lo menos debía presumir, es decir, que el vivo no se pase por tonto, ¿no es cierto? Es decir, oye, si es evidente que esto, lo más probable era que era ilícito y tú aún así has avanzado con la conducta, ¿no? Creo que ahí hemos terminado. Sí, me parece que es la última. Bueno, yo creo que me he excedido un poquito, pero esas eran las ideas que quería dejar sentadas de manera general para que Liliana ya entre al tema más regulatorio propiamente dicho, ¿no? Muchas gracias y quedo a disposición si hay alguna pregunta al final de la sesión. Sí, muchas gracias. Bueno, y como vemos, toda esta problemática en torno al delito de lavado de activos es un tema muy vigente en nuestro contexto nacional, ¿no? Por eso pueden ver en esta filmina dos noticias que han ocurrido hace muy poco, ¿no? A propósito de este programa de Reactiva Perú y un poco cómo el gobierno dio un paso atrás, entre comillas, para poder enfocarse y evitar que algunas empresas no obtengan un crédito estando en procesos o investigadas por lavado de activos. Entonces vemos que es un tema muy vigente y es un tema muy enlazado a las actividades comerciales que las diferentes industrias tienen que realizar, ¿no? Y en el contexto internacional, ni que se diga, ¿no? Constantemente las unidades de inteligencia financiera, junto con estos organismos internacionales que Roberto mencionó al inicio, están alertas a cualquier tipo de operación o estructura que se pueda generar para lavar los activos, ¿no? Y a propósito de toda esta situación en la que estamos viviendo, en este contexto especial, ¿no? de aislamiento, a propósito de la pandemia, ¿no? Se generan nuevas formas para lavar activos, vemos que está muy vigente el tema también de el comercio electrónico, las estafas electrónicas, y obviamente las organizaciones criminales lo que buscan es empresas, ¿no? Formales para poder inyectar el dinero ilícito y lavarlo. Entonces, estamos lamentablemente en un contexto idóneo para estas empresas, para que estas organizaciones criminales puedan inyectar de manera ilícita el dinero en empresas formales de cualquier sector. Entonces, Roberto también mencionó que el lavado de activos está muy regulado, ¿no? En el Perú específicamente por la SBS y la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el brazo supervisor de las empresas, ¿no? De los sujetos obligados. Y en particular, yo voy a tocar un poco de la norma, la 789-2018 que promulgó la SBS y que incorporó y, digamos, agrupó a los sujetos obligados bajo un sistema de prevención de lavado de activos reforzado, ¿no? ¿Y por qué reforzado? Porque considera que estas industrias, lamentablemente, son las más propensas o proclives a que las organizaciones criminales puedan inyectar el dinero ilícito, ¿no? Y dentro de este grupo de empresas se encuentra la minería, se encuentra el sector automotriz, se encuentra también el sector inmobiliario, ¿no? Como principales industrias. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos recomendar a propósito de esta legislación de la 789, a propósito de este lamentable fenómeno y este lamentable contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Dos cosas muy puntuales, que creo que los sujetos obligados, y en específico ustedes que pertenecen al sector automotriz, deberían considerar, obviamente, además de tener la obligación de implementar un sistema de prevención de lavado de activos, ¿no? Primero, el rol y liderazgo del oficial de cumplimiento. En este contexto es muy importante que el oficial de cumplimiento mantenga un buen nivel de comunicación a la interna,
¿no? Que sea una persona que pueda comunicarse de manera clara, de manera transparente con los trabajadores, que participe en los comités de crisis o en la toma de decisiones con las organizaciones o con los órganos a la interna de la empresa que tomen las decisiones, que mantenga canales abiertos de comunicación y reporte con el directorio y la alta dirección, y que estén muy atentos a los pronunciamientos de las autoridades de control o supervisión, como son la UIF, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante es que el oficial de cumplimiento que ustedes tengan en sus organizaciones pueda estar atento a estos cambios normativos, que establezca estos canales de comunicación directo y transparente. ¿Para qué? Un poco para estar alerta a lo que Roberto nos comentó al inicio, ¿no? De estas banderas rojas, de estas situaciones límite o incluso sospechosas de alguna operación que pudiera provenir del lavado de activos. Con eso no quiere decir que tengamos que detener la actividad comercial de la organización, en absoluto, sino simplemente estar un poco más alerta, estar un poco más atento a lo que sucede al exterior para poder reforzar los controles en la organización. Ahora, el oficial de cumplimiento también en este contexto tiene que ponerle especial atención al monitoreo de la ejecución de los controles de prevención, ¿no? Tiene que asegurar contar con un equipo de trabajo si es que lo tiene, ¿no? Coordinar constantemente con su equipo de trabajo, verificar que tenga facilidades de acceso a la información. Ahora seguramente muchos de ustedes están realizando trabajo remoto y es importante que garanticemos que el oficial de cumplimiento pueda tener acceso a la información, ¿no? De manera rápida y constante. También es importante que monitoree los controles de aseguramiento de la información, ¿no? Recordemos que si bien durante un tiempo estuvo suspendidos los plazos y las supervisiones de la UIF, ya se retomaron, ya se reanudaron los plazos. Entonces es importante que el oficial de cumplimiento pueda asegurar que la información que en ese momento recabó esté disponible para comunicarla a la UIF si fuese necesario, ¿no? Y también tiene que estar muy alerta y realizar de manera muy acuciosa el análisis de las operaciones inusuales y o sospechosas, ¿no? Porque además sabemos, como lo mencionamos hace un momento, que puede existir responsabilidad penal por no comunicar las operaciones inusuales o sospechosas. Ahora, la segunda recomendación que queríamos darles a ustedes, además del empoderamiento que tiene que tener el oficial de cumplimiento en la organización en este contexto, es reforzar la debida diligencia al interior de las organizaciones, ¿no? Y es importante que ustedes como sujetos obligados enfoquen sus esfuerzos en la prevención de estos delitos, manteniendo un monitoreo constante del cumplimiento de los controles, ¿no? Con esto no queremos decir que tengamos que transformarnos en policías o en fiscales o tengamos que asumir las obligaciones de las autoridades, sino simplemente colaborar, estar más atentos y fijarnos en los controles y verificar si es que tenemos que reforzar algo, modificar algo o cambiar de pronto algo, ¿no? Entonces, es por eso que debemos ajustar en caso no detectemos alguna falencia o adoptar nuevas políticas y procedimientos de debida diligencia, ¿no? Y esto, como sabemos, es una piedra angular del sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Y que además va a permitir que los sujetos obligados conozcan, ¿no?, aquellas personas o empresas con las cuales tengan que interactuar, ¿no? Y en ese contexto en el cual la economía se está reactivando de a pocos, es importante también que estemos muy atentos a las relaciones que nosotros tengamos que establecer con las diferentes contrapartes con las que nos relacionemos, ¿no? Y un poco, como les comentaba, ¿no?, nos encontramos en el tercer bloque, en la diapositiva, ¿no?, el SPLAF reforzado, el sistema de prevención del lavado de activos reforzado, que además, a diferencia de los otros que ustedes pueden verificar, obliga a los sujetos obligados a establecer políticas de debida diligencia no solo en materia de clientes y beneficiarios finales, sino también de trabajadores, directores, proveedores y otras contrapartes, ¿no? A diferencia del sistema de prevención general, donde solo se enfoca a clientes, beneficiarios finales, directores y trabajadores, en el SPLAF reforzado tenemos que prestar atención también a los proveedores, ¿no? Y lamentablemente muchas empresas se han tenido que reinventar, ¿no?, o han tenido que
modificar algún giro del negocio o de pronto algún arista comercial que tenían desfasada, olvidada o suspendida, la han tenido que reactivar para, obviamente, supervivir durante este tiempo, ¿no? Entonces, es importante que estemos atentos a todos esos cambios, ¿no? Entonces, en cuanto a la debida diligencia del sistema de prevención del lavado de activos reforzado, que es el de la 789-2018, que es el que está contemplado para los sujetos obligados dedicados a la actividad automotriz, como son ustedes, bueno, es necesario que en cuanto a clientes prestemos atención en estas tres aristas, ¿no? En cuanto a la identificación del procedimiento, ¿no? que es el procedimiento para obtener información mínima respecto a cuál es la identidad del cliente o el beneficiario final. Pero no se queda ahí, también tenemos que verificar la información que ese cliente nos brindó. Y finalmente tenemos que monitorear la información, es decir, actualizarla periódicamente y de manera sistemática en cuanto a los datos para poder tener claro si es que debemos reforzar algún control o reafirmar alguna información. Entonces esto, como sabemos, es parte del procedimiento corriente o cotidiano que tenemos que hacer respecto de nuestros clientes, ¿no? Pero sí es importante que en este contexto reforcemos este procedimiento, estemos un poco más atentos, ¿no? Y repito, no se trata de, con esto, detener nuestro negocio, ¿no? O evitar contratar con un cliente importante que de pronto va a generar ganancias para la empresa importantes y con ello voy a poder equilibrar de pronto algunas pérdidas en los meses anteriores o los que no tuve operaciones, sino simplemente se trata de asegurarnos que cumplamos con el procedimiento o asegurarnos de reforzar el procedimiento para estar tranquilos y no encontrarnos en una situación en la que tengamos que reportar la operación como sospechosa. Y lo peor de todo sería no hacerla, ¿no? Porque como mencionó Roberto, por no reportar una operación sospechosa, sí puede tener el oficial de cumplimiento responsabilidad penal. Lo mismo en cuanto a proveedores y contrapartes, ¿no? El mismo nivel de diligencia es el que yo tengo que tener. Y esto en cuanto a obtener información mínima, verificar la información, actualizar la información, o incluso evaluar en este contexto, incorporar alguna cláusula en los contratos, ¿no? Para prevenir unas cláusulas especiales que se diseñan justamente para prevenir esta situación de que yo me puedo encontrar respecto a una posible operación sospechosa, ¿no? O incluso reforzar las señales de alerta con relación a proveedores y contrapartes, ¿no? Tengo que encontrarme un poco o encontrar la forma en la cual yo debo reforzar mi procedimiento de debida diligencia con relación a proveedores. Y bueno, lo mismo con trabajadores y directores, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya tienen diseñado algún formato para conocer a sus trabajadores. Lo usual es pedirles que completen una ficha, ¿no? Una ficha de postulante o una ficha de trabajador, donde yo le pido al trabajador que me informe sobre cosas tan cotidianas como su DNI, su domicilio, ¿no es cierto? Pero lo importante es ahora verificar si en esa declaración está contenido algún acápite sobre información patrimonial, ¿no? Como ustedes saben, la SBS exige a los sujetos obligados que pregunten a sus trabajadores sobre su información patrimonial, ¿no? Yo sé que esto puede ser un poco delicado, pero hay normalmente ya en estos formatos, un poco por la experiencia que tenemos, el tipo de pregunta que se hace o el tipo de información que se solicita, obviamente se realiza con el cuidado debido para evitar alguna contingencia o alguna que pueda generar algún tipo de suspicacia de parte del trabajador, ¿no? Y lo mismo que en los casos anteriores, que en cuanto a clientes y proveedores, ¿no? Además de pedir la información al trabajador y director, yo también tengo que verificar la información y establecer algún mecanismo interno de sanción, ¿no? Es decir, si el trabajador no, por ejemplo, incumple con alguna disposición del código de ética, el código de conducta, o alguna disposición establecida en el manual de prevención de lavado de activos, tengo que colocar esa referencia en el reglamento interno de trabajo, ¿no? O sea, no debo olvidarme de
todo esto que voy incorporando como normativa interna, o todos estos procedimientos que voy diseñando, o políticas que voy incorporando como parte de la debida diligencia, no debo olvidar que tengo que incluirlos también en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Para que puedan ser documentos espejo. Y evitar, ¿no? Porque de pronto quiero solucionar un problema regulatorio, o quiero cumplir con lo que dispone la SBS, y de pronto me abro un frente con la autoridad laboral. Tampoco queremos eso, ¿no? Entonces, la idea es que ambos documentos puedan ser coherentes, ¿no? Y por solucionar un problema regulatorio no me genere un problema laboral. Y bueno, lo que usualmente recomendamos es que verifiquemos la información por lo menos una vez al año, ¿no? O sea, yo sé que puede ser tedioso tener que estar verificando la información constantemente, pero tratemos de hacerlo por lo menos una vez al año. Ahora, ¿qué controles internos, ya de manera muy específica, debería establecer los sujetos obligados? Bueno, lo que nosotros usualmente recomendamos, o es lo que vemos un poco en la práctica, es que los clientes, por ejemplo, respecto a clientes, deben completar la declaración jurada de conocimiento del cliente y beneficiario final, ¿no? En cuanto a proveedores, también existe un formato de declaración jurada de conocimiento de proveedores y contrapartes, pero adicionalmente también podrían evaluar, incorporar una cláusula sobre prevención de lavado de activos, ¿no? Y en cuanto a trabajadores y directores, también una declaración jurada de conocimiento de trabajadores y directores, y evaluar la incorporación de medidas disciplinarias, ¿no? Por infringir normas vinculadas al lavado de activos. Ahora, ¿qué ha sucedido con las obligaciones durante este estado de emergencia, ¿no? ¿Qué ha pasado con todas estas obligaciones de corte regulatorio? Bueno, estuvieron suspendidas hasta hace 4 semanas aproximadamente, es decir, los sujetos obligados no tenían que presentar registro de operaciones, se quedó suspendida la designación del oficial de cumplimiento, el reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Y cualquier respuesta pendiente que se haya tenido frente a la unidad de inteligencia financiera. Pero todos estos plazos ya se han reanudado. Es decir, si ustedes tenían en camino la designación de un oficial de cumplimiento, o ya lo designaron por acta, por acuerdo de directorio, pues ya tienen que oficialmente comunicarlo ante la unidad de inteligencia financiera, ¿no? O sea, ya los plazos se han reanudado. Y también la unidad de inteligencia financiera ha reanudado todo su cronograma de supervisiones, ¿no? Esto también estuvo suspendido. Probablemente empiecen a realizar las supervisiones de manera remota, ¿no? Entonces hay que estar atentos ante esa situación, o ante el requerimiento de información de la unidad de inteligencia financiera. Incluso han habilitado un correo electrónico para mejor comunicación con ellos. Y un poco para ir terminando, ¿no? ¿Cuál es la importancia finalmente de este sistema de prevención del lavado de activos, ¿no? Claro, por un lado está la necesidad de poder colaborar con las autoridades, ¿no? De ser actores estratégicos en la lucha contra el lavado de activos, porque además como sujetos obligados tienen información privilegiada, ¿no? Conocen a los clientes, tienen información respecto a proveedores, a los propios trabajadores, al tipo de operaciones que se realizan. Pero además de eso, el sistema de prevención del lavado de activos lo que va a generar es un valor agregado a la organización, ¿no? No solo en términos de mejora reputacional y apertura de mercados, sino también en el sentido de encontrarnos en una mejor posición frente a la autoridad, ¿no? Porque un poco al inicio, cuando Roberto nos comentaba todo este contexto legislativo, jurisprudencial y las modalidades en las cuales se puede cometer el delito, claramente si una empresa ha implementado debidamente su sistema de prevención del lavado de activos, o incluso el modelo de prevención de la 3424, que es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Nos va a colocar en una mejor posición frente a la autoridad si es que tenemos que dar explicaciones, ¿no? Y ya para cerrar un poco con algunas conclusiones, ¿no? La coyuntura actual exige que los sujetos obligados refuercen sus controles internos, sin ninguna duda, ¿no? Es importante también mantener un estándar elevado de todas las medidas de prevención en época de crisis, ¿no? Porque es el contexto perfecto para que las organizaciones criminales intenten ingresar a las empresas formales y aprovecharse de la situación para lavar los activos. Ahora, los procedimientos de debida diligencia permiten al sujeto obligado
tomar decisiones informadas, ¿no? Para la celebración de contratos y para las operaciones comerciales mismas. El monitoreo de los controles implementados por el sujeto obligado debe reforzarse. Esto es importante, aún superado el estado de emergencia, ¿no? Porque ese es el escenario en el que podrían presentarse nuevos riesgos, ¿no? Porque probablemente todos estamos muy preocupados por lo que está pasando, tensos o preocupados un poco por la reactivación de la economía, de los negocios, de las operaciones, y cuando la situación se calme o en todo caso vuelva un poco al estado anterior de la normalidad, ¿no? Es que se podrían relajar estos controles. Y todo lo contrario, lo importante es reforzarlos, ¿no? Estar siempre atento a lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, eso es todo por mi lado. Quería agradecerles mucho nuevamente. No sé si, bueno, le doy el pase a Mónica. No sé si habrán algunas preguntas. Sí, muchas gracias Liliana, muchas gracias Roberto por habernos acompañado esta mañana, por habernos dado todos los alcances que nos han brindado sobre el tema del rol que deben cumplir los oficiales de cumplimiento en cada una de las empresas. Tenemos aquí algunas consultas. ¿Qué herramientas recomiendan implementar para la etapa de verificación? Bueno, en el mercado hay varias opciones, ¿no? Desde de pronto las más sofisticadas, como recurrir a alguna de estas empresas que hacen el soporte electrónico o que te brindan un software especializado para verificar, por ejemplo, las listas negras, para verificar, por ejemplo, los antecedentes que pudieran tener algunas personas, hasta la información pública que ustedes puedan monitorear, verificar, como por ejemplo acudir a los registros públicos, a la SUNAT, o alguna fuente adicional de información pública, ¿no? La norma no nos especifica, no nos dice cuál tiene que ser el estándar que nosotros tenemos que cumplir, pero eso un poco va a depender del tamaño de la organización, del tipo de operaciones que realicen, ¿no? Tampoco se le podría exigir a una empresa mediana o pequeña que contrate a un proveedor que claramente es oneroso, ¿no? Ok, perfecto. La siguiente consulta es, ¿se tiene que implementar algún sistema informático para cumplir con la debida diligencia? En realidad, no se tiene que implementar nuevamente. La norma no nos exige digamos, un requerimiento específico para cumplir la verificación, ¿no? O cualquiera de los pasos de la debida diligencia. Eso va a depender un poco como les digo, del tamaño de la empresa, del tipo de operaciones, y que también yo pueda sustentar porque eso eventualmente va a suceder, que la UIF los va a visitar, y que también pueda yo sustentar que cumplo con estos 3 pasos con los mecanismos que yo tengo implementados, ¿no? No sé si Roberto quiera comentar algo adicional. No, me parece que está bien. En el chat más bien hay una pregunta sobre la pertinencia o no de detener operaciones potencialmente sospechosas, ¿no? En una operación, se dice, una vez identificada la potencial operación sospechosa, es el oficial de cumplimiento puede hacer una recomendación de no proceder con el negocio a la alta gerencia. Esa es la pregunta. Y ciertamente que sí, una de las buenas prácticas de todo compliance es precisamente detectar este tipo de operaciones riesgosas y detenerlas, ¿no? Ahora bien, no siempre la solución va a ser detener o no detener. La operación va a depender mucho del nivel de evidencia que exista. Puede ser que se estén realizando recién negociaciones previas, ¿no?, a la realización final de la operación, y eso permita, digamos, un nivel de verificación paralelo, ¿no? En otros casos sí va a ser necesario detenerla y darse un tiempo para verificar aquello que se tenga que verificar, ¿no? Por ejemplo, si se está a punto de comprar un bien con un valor inusual, ¿no?, o que ha pasado un poco tiempo, ¿no? En menos de un mes el bien costaba 1 millón, ha pasado a valer 10, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? Entonces, lo recomendable es parar la operación y verificar efectivamente a qué razones obedece, si hay una realidad económica
que explica la razón por la cual se ha movido el valor del bien en tan poco tiempo, ¿no? Es decir, puede haber habido desde cuestiones legales hasta cuestiones fácticas asociadas al bien que han determinado esa movilidad de valor, ¿no? Entonces ahí probablemente se detenga la operación hasta hacer esta verificación. Habrá situaciones mucho más complejas, sin duda, ¿no? Pero sin duda una de las mejores prácticas de compliance es, si estás ya frente a la evidencia, tienes evidencias razonables de que puedes estar ante una operación sospechosa, lo mejor es detenerla y hacer las verificaciones para continuar con la misma, ¿no? Sí, tenemos una última consulta y es si los oficiales de cumplimiento pueden ser ingresados a suspensión perfecta de labores. Bueno, en este caso recordemos que es importante que en todo momento exista la figura del oficial de cumplimiento en la organización. Entonces, si ustedes evalúan o tienen como opción esto que nos están planteando de la suspensión perfecta, quedaría un vacío frente a la UIF y a la SBS, ¿no? Y sí podríamos abrirnos ahí una contingencia regulatoria, ¿no? Porque de todas maneras se tiene que tener un oficial de cumplimiento designado y en ejercicio pleno de sus labores. Ok, muchas gracias Liliana, Roberto, les reiteramos nuestro agradecimiento por habernos acompañado esta mañana, a Benítez Vargas y Ugaz Abogados por habernos permitido tenerlos a ustedes, y a todos los participantes que se han conectado, muchas gracias y nos encontramos en una siguiente ocasión. Que tengan un excelente día.